Y así vamos a continuar, ahora sí, con el mensaje de la palabra del Señor. Y para ello les pido que vayan abriendo sus Biblias a Romanos 12. Vamos a estar viendo los versículos del 6 al 8. Y antes de comenzar, voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Nomás que tuvimos unos problemas técnicos y hace rato no lo pudimos escuchar. Trató de hablar, pero no lo escuchábamos, pero esperamos que ahorita lo podamos escuchar. Deme un momentito, hermano. Espéreme, Señor, Espíritu Santo, Señor, lo unja, Señor, para que esa palabra llegue a corazones sensibles, Señor, y pueda, Señor, recibir a Cristo Jesús como su Salvador. Que el Señor le bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿No me escucha? Sí, lo escuchamos. Dios lo bendiga. Amén, amén. ¿Qué decíamos para nuestro hermano? Amén. Amén. Dios bendiga a Dios nuestro bendiga. hermano. Romanos 12. Romanos 12, versículos del 6 al 8, dice así: De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pueden ocupar su lugar. Y aquí, pues, en esta carta a los Romanos continuamos con el estudio de los dones espirituales, y se va a oír algo repetitivo porque tanto Primera de Corintios como la carta a los Romanos se empalmaron y estamos precisamente en el mismo lugar hablando de lo mismo, que son los dones espirituales. Así es de que ahora al estudiar Romanos puede estar muy repetitivo lo que acabamos de ver en la mañana en Primera de Corintios. Esto puede ser de gran bendición porque estamos recibiendo una doble porción, ¿verdad? Pero también puede sonar muy repetitivo, pero tenemos que llevar el orden de cada carta y hablar de lo que el apóstol Pablo nos habla acerca de los dones en cada una de las dos cartas. Así es de que, aunque parezca repetitivo, pues es necesario decirlo porque aquí se encuentra en cada una de las cartas. Y al empezar, primeramente, la primera parte de este pasaje, que son los versículos del 5 al 3, los que vimos anteriormente, donde pudimos ver que antes de poner a nuestros dones al servicio del Señor, lo primero que cada creyente debe de hacer, como nos dice el apóstol Pablo, precisamente en el primer versículo de este capítulo, no podríamos hacer esto si no hacemos lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Una persona que no es convertida no puede hacer esto, ¿sí?
Solamente aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús pueden hacerlo. Porque nos dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. ¿Sí? Solamente alguien que ama a Dios, alguien que quiere servirle y quiere vivir para Él, tiene el deseo de presentarse a Dios completamente. ¿Sí? Dios no nos pide una porción, Dios no nos pide el 10% o el 4% o el 5%, no nos pide un porcentaje, nos pide todo. ¿Sí? Él nos dice que nos presentemos como un sacrificio, ¿qué? Vivo. Anteriormente, cuando alguien quería acercarse a Dios, traía un sacrificio, ¿qué? Muerto para presentárselo a Dios. Pero ahora el Señor desea que nos presentemos a Él como un sacrificio, ¿qué? Vivo. O sea, que vivamos para Él. El tiempo que Él nos ha dado aquí en la tierra, que lo vivamos para Él, que lo vivamos conforme a su voluntad, que lo vivamos conforme a lo que Él desea y lo que nuestros hermanos necesitan aquí en la tierra. Amén. Así es de que ese es el primer requisito, ¿sí? Que nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo. Después vimos que una de las actitudes importantes es que nos presentemos con humildad, ¿sí? Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 3, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Así que aquí el apóstol nos dice que no tengamos un más alto concepto de sí que el que debemos ¿qué? Tener. En pocas palabras, que no nos creamos más que los demás. ¿Sí? Porque alguien que se cree más que los demás no puede servir. ¿Sí? No va a haber la necesidad de servir, más bien va a haber la necesidad de que le sirvan. Y esa no es la actitud del Hijo de Dios. El mismo Jesucristo vino no a que le sirvieran, sino a ¿qué? A servir. Él nos puso el ejemplo y ese es el ejemplo que debemos de seguir. Y para ello, pues se necesita ¿qué? Humildad. ¿Sí? El no creerse más que los demás, sino al contrario, ni tampoco creerse el menos que los demás, porque el apóstol Pablo dice aquí, sino que piense de sí con cordura. ¿Sí? Lo que es, ni más ni menos, ¿sí? Sino lo que es. ¿Ok? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, también para poder poner nuestros dones al servicio de los demás, existe otra cosa que debemos de entender. Y debemos de entender la relación apropiada. ¿Sí? Nos dice el apóstol en el versículo 4 y 5, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es otra cosa que como hijos de Dios debemos de entender. Primero, debemos presentarnos a Dios como un sacrificio vivo. Segundo, tener la actitud de humildad para poder servir, para poder poner nuestros dones al servicio de los demás. Pero también necesitamos entender que dentro del cuerpo de Cristo hay una diversidad de dones. Cada uno de nosotros somos un miembro de todo el cuerpo de Cristo.
Y así como nuestro cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro tiene una función completamente diferente a la de los demás, pero que todos en conjunto forman unidad y trabajan juntamente para la edificación del cuerpo. Así que también nosotros debemos de entender que no es el que deseemos tener el mismo don que otro hermano o hermana, sino simplemente entender el don que hemos recibido y ponerlo en práctica, ¿sí? Porque es Dios el que nos da ese don, no somos nosotros los que escogemos. Y cualquier don que sea, que estemos dispuestos, que tengamos la disponibilidad de ponerlo al servicio de los demás, entendiendo que ningún don es mayor que otro, ¿sí? Sino que todos trabajando conjuntamente pueden y debemos edificar ¿qué? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Ahora, esto es lo que vimos en el pasaje anterior. En este pasaje vamos a ver y debemos entender el servicio apropiado, ¿sí? Ya entendimos primeramente que tenemos que entregarnos nosotros mismos como un sacrificio vivo a Dios, tener humildad, ¿sí? Y entender la relación de la diversidad de dones que Dios da a su iglesia, a su cuerpo. Y en tercero, que debemos entender el servicio apropiado para poder ejercer nuestros dones. Dice el apóstol en estos 2 versículos que acabamos de leer, de manera que teniendo diferentes dones, fíjense, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora sí, si usted tiene el don de profecía, pues profetice. Si tiene el don de servir, pues sirva. Si tiene el don de ayudar, pues ayude, ¿sí? Porque ahora ya entiende la relación, entendemos que vivimos para Dios, ¿sí? Porque nos hemos presentado como un sacrificio vivo para Él, para servirle a Él. Tenemos la humildad, la actitud para poder servir. Entendemos la relación que tiene mi don con el don de los demás. Así que ya lo único que necesitamos hacer es ponernos a trabajar. Amén. Así que los dones no son para que los tengamos guardados, sino para que los tengamos ¿qué? Activos, para servir a nuestros hermanos y al Señor, ¿sí? Y algo muy importante que también tenemos que tener en mente es que los dones dependen de dependencia y lealtad. Dependencia y lealtad, que son 2 conceptos que describen hermosamente la relación que el Señor desea que exista entre los miembros de su cuerpo, que es ¿qué? La iglesia, ¿sí? Cada uno dependemos de los demás, ¿sí? No somos como, yo me las puedo yo solo, ¿sí? Porque Dios no nos creó para ser independientes, ¿sí? Tenemos que depender primeramente ¿de quién? De Él y de su Espíritu, pero también tenemos que depender de los demás. Y como sabemos que dependemos de los demás, también podemos entender que los demás dependen de nosotros. ¿Amén? Así que, y luego lealtad, ¿sí? La lealtad es lo leal que es uno con otro en el servicio. Amén. Así que dependencia y lealtad. Ahora, los dones espirituales mencionados en el Nuevo Testamento que hemos estado viendo, y primordialmente aquí en Romanos 12 y 1 Corintios 12, se pueden clasificar en 3 categorías. 3 categorías. En la mañana vimos que los dones espirituales tienen 2 propósitos.
¿Se acuerdan? Uno fue confirmar la palabra de Dios y el otro es edificar la iglesia. Propósitos. Aquí vamos a hablar de categorías. 3 categorías, ¿sí? Algo diferente, pero todo está relacionado. Y esas 3 categorías de las que el apóstol Pablo nos habla aquí en Romanos son la categoría de señales, dones que caen en señales, dones de proclamación y dones de servicio. Antes que el Nuevo Testamento fuera escrito, los hombres no contaban con parámetros para juzgar la veracidad de alguna persona que predicara, enseñara o testificara en el nombre de Cristo, ¿sí? No es como ahora que cualquier persona puede comprar su Biblia, ¿sí? Están disponibles. En aquel tiempo, si alguien quería una Biblia, costaba muchísimo dinero porque tenían que copiarlas a mano. Imagínense. Así que no estaban tan disponibles. Los dones de señales que vimos y hemos estado viendo autenticaban la enseñanza de los apóstoles, que a su vez era la medida y el criterio para evaluar todas las demás enseñanzas, razón por la cual estos dones cesaron después que los apóstoles murieron. Y es probable que aún antes de que hayan muerto, estos dones fueron desapareciendo, ¿sí? Nos dice 2 Corintios 12:12, las señales de apóstol, fíjense, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, dijo Pablo a la iglesia en Corintios, por señales, prodigios y milagros. Esas señales, prodigios y milagros eran para confirmar que los apóstoles venían de parte de Dios, que la palabra que ellos hablaban no venía de ellos, sino venía ¿de quién? De Dios, ¿sí? El escritor de Hebreos ofrece más revelación en cuanto al propósito de estos dones especiales. Allá en Hebreos 2, 3 y 4 dice, la cual, hablando de la palabra del Evangelio, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿sí? Jesús fue el primero, nos fue confirmada después, ¿por quiénes? Por los apóstoles. Nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, ¿sí? Dios estaba con los apóstoles, con sus siervos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, ¿sí? Incluso durante los inicios del ministerio terrenal de Jesús, los apóstoles, como nos dice Marcos 16:20, salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales que la seguían, ¿sí? Así que esos dones eran para confirmar. Algo que mencioné en la mañana, 1 Corintios se escribió cerca del año 54 después de Cristo, y Romanos fue escrito unos 4 años después, ¿sí? Y por eso es importante notar que ninguno de los dones de señales mencionados en 1 Corintios 12, del 9 al 10, como vimos, los dones de sanidad, milagros, hablar en lenguas e interpretación de lenguas, estos no se encuentran en Romanos, ¿sí? Porque ya para entonces ya esos dones ya estaban cesando o ya habían cesado, ¿sí? Y estamos hablando como 4 o 5 años después de que se escribió 1 Corintios, ¿sí? Los otros 2 pasajes del Nuevo Testamento que mencionan los dones espirituales, que es Efesios 4, 7, 11 y 11, 1 Pedro 4, 10 al 11, fueron escritos varios años después de Romanos, y al igual que la epístola de Romanos, no hacen mención de los dones de señales, ¿sí? Pedro menciona de manera específica las categorías de dones
ya solamente de proclamación y servicio, ya no de señales. ¿Sí? Si alguno habla, dice, o si alguno ministra. Si alguno habla, ese es el don de proclamación, y si alguno ministra, es el don de ¿qué? Servicio. ¿Sí? Pero no menciona ya los dones de señales. Por tanto, parece evidente que Pablo no mencionó los dones de señales también aquí en Romanos, porque su lugar en la iglesia estaba llegando ¿qué? A su fin. Pertenecieron a un tiempo único e irrepetible en la vida de la iglesia y no tendrían un lugar permanente en el ministerio continuo y regular. Por ende, es significativo que todos los 7 dones mencionados aquí en Romanos del 6 al 8 están dentro de las categorías de proclamación y servicio. ¿Sí? También es importante advertir o ver que en 1 Corintios 12, Pablo, fíjense, esta es una diferencia muy importante. En 1 Corintios 12, Pablo emplea el término espirituales para referirse a los dones espirituales. No le dice dones espirituales, sino la palabra en el original es espirituales, ¿sí? Que viene de una palabra griega neumáticos, para describir los dones específicos recibidos por otorgamiento divino, ¿sí? Los cuales menciona Pablo en los versículos de 1 Corintios 12 del 8 al 10. Y él explica que hay diversidad de dones, o sea, ahí hay diversidad de espirituales. Esa sería la traducción original. Hay diversidad de espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Y que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? Pero aquí en Romanos 12, el apóstol no emplea el mismo término para traducir dones, ¿sí? Que eran neumáticos. Aquí el apóstol Pablo emplea otra palabra que viene de la palabra carisma. Carisma que se deriva de cariz, que quiere decir gracia. ¿Sí? O sea, son dones de gracia. Entendemos que gracia significa un regalo no merecido. ¿Sí? Por lo tanto, el don que recibimos es un don de gracia. No podemos escogerlo porque entonces ya no sería de gracia. Porque es dado por el Espíritu conforme Él quiere. ¿Sí? Así que aquí en Romanos ya no se usa la palabra no proviene de la misma raíz que era neumáticos en 1 de Corintios. Aquí viene de carisma, que es de gracia. ¿Sí? Así que en 1 de Corintios, Pablo hace énfasis en la naturaleza y autoridad de los dones como concesiones espirituales investidas de poder por el Espíritu Santo. Por eso le llama espirituales. ¿Sí? En Romanos, él hace énfasis en su fuente, ¿sí? En la fuente que es la gracia de Dios. ¿Ven la diferencia? Una palabra describe la naturaleza y autoridad de los dones como concesiones espirituales investidas de poder por el Espíritu Santo. Y aquí en Romanos, él hace énfasis en la fuente, que es la gracia de Dios. Y aquí Pablo introduce una lista de dones haciendo referencia a la unidad en la diversidad también. Una realidad espiritual que acaba de acentuar en los versículos pasados del 4 al 5. ¿Ok? Así es de que no es una lista exhaustiva, ni son todos los dones,
En 1 Corintios vimos 9 dones, aquí él enlista 7. ¿Sí? Así es de que el primer don que él menciona dice, de manera, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender, que aunque seamos diferentes, podemos ¿qué? Trabajar juntos, ¿sí? Y hay veces que no entendemos, queremos que todos los demás sean como... ¿Por qué usted no puede ser como yo? Porque tendríamos mucho... ¿Se imaginan 2 de cada uno? Y sería, si apenas nos aguantan uno. Imagina que hubiera 2 de cada uno. Imagínense. Pero siempre decimos, ¿por qué tú no eres igual que yo? Porque Dios no nos creó iguales. Ni tampoco nos dio los mismos dones de igual manera. ¿Amén? O sea, en la diferencia hay unidad y tenemos que entender eso. No querramos ser como los demás, ni querramos que los demás sean como nosotros. ¿Amén? Entendamos, eso es esencial, que entendamos la diversidad, ¿sí? La diversidad. Y no estemos comparando. ¿Ok? Así que la palabra diferentes aquí se relaciona con la diversidad. Y gracia tiene que ver con la unidad. Bajo la gracia soberana de Dios, cuyos beneficios reciben todos los creyentes en común, todos tenemos, dice aquí, ¿dones iguales? No, dice diferentes dones. Diferentes dones. Según las formas específicas como Dios nos equipa con dones a cada uno como individuos, ¿sí? Así como el versículo 3 no se refiere a la fe que salva, el versículo 6 aquí no se refiere a la gracia de salvación, ¿sí? Pablo está hablando a personas que ya han depositado su confianza en Cristo y se han convertido en hijos de Dios, ¿sí? El apóstol explica a los hijos de Dios que deben conducirse en todo, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe ahí no se refiere a la fe de la salvación. Es lo que nos dice aquí. Sino a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La mañana dijimos que la fe se da por ¿qué? Grados, ¿sí? Amén. Y que han sido capacitados por Él con diferentes dones según la gracia que ha sido dada a cada uno. Y la gracia aquí, ¿verdad? No es tampoco la gracia que salva, ¿sí? Sino es el don no merecido. Amén. ¿Por qué? Porque gracia es el favor de Dios, una bondad inmerecida que recibimos de su parte, que es la única fuente de todas las capacidades, facultades espirituales, ¿sí? Estas cosas, estos dones, hablando de estos dones, cosas, no pueden ganarse. Tampoco se pueden merecer, ¿sí? O sea, no podemos decir, yo me merezco tener el don tal. No se pueden ganar, no se pueden merecer. De lo contrario, no se podrían recibir por gracia, ¿sí? Además, la gracia es soberana porque solo Dios es quien elige cuál don recibe cada uno de sus hijos. Por lo tanto, cada creyente debe ejercer sus dones conforme a esa gracia específica, ¿sí? Pablo pasa enseguida a elaborar una lista con algunas categorías de dones como ejemplos solamente, ¿sí? No los enlista todos, simplemente utiliza algunos como ejemplos, ¿sí? Primeramente, nos dice la segunda parte del versículo 6, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, ¿sí? Si usted tiene el don de profecía,
¿qué dice Pablo? Úsese conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. La medida de fe puede entenderse de dos maneras y las dos maneras están correctas. Recuerden que la fe significa, por una parte, el conjunto de creencias, la fe, la escritura, ¿sí? Pero no, por otra parte también significa el grado de fe que hemos recibido para llevar a cabo ese don, ¿sí? Así que de ambas parecen, las dos parecen apropiadas, ¿sí? Podemos utilizar diciendo, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, que se profetice conforme a lo que está escrito, ¿sí? Haciendo relevancia a la revelación ya escrita. Pero también puede ser, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, a la medida con la cual Dios lo capacita para llevar a cabo ese don, ¿sí? Hay algunos que pueden predicar, enseñar a 2, 3 personas. Hay otros que tienen la capacidad de estar enfrente y enseñar a cientos de personas. Y hay otros que pueden estar enfrente de miles de personas, ¿sí? Ahora, si una persona que tiene la capacidad de enseñar 2, 3, lo ponen enfrente de miles de personas, se va a desmayar ahí, ¿sí? Por eso es conforme a la medida de fe que Dios le ha otorgado. Y también que profetice, que predique, que enseñe conforme a lo que ya está escrito. ¿Sí? Que no ande buscando nuevas revelaciones, que no ande buscando, Dios me habló anoche y me dijo esto. No, el que profetiza ahora se tiene que apegar a lo que simplemente tiene que enseñar, más bien explicar lo que ya está escrito. Amén. De una manera que los oyentes lo entiendan claramente. Eso es, ¿sí? Algunos intérpretes creen que se trataba de un don especial de revelación que solo pertenecía a los apóstoles y que, tal como sucedió con los dones de señales, cesaron después que aquellos hombres murieron, refiriéndose a la profecía, aunque es cierto que este don tenía un aspecto evidente de revelación durante el Antiguo Testamento y aún en la era apostólica. También es innegable que no se limitaba a la revelación o a la predicción, ¿sí? Sino se ejercía cada vez que se hacía una proclamación pública de la verdad divina, bien fuese antigua o nueva. Los profetas del Antiguo simplemente decían lo que Dios les había enseñado, ¿sí? Y así que eso es lo que es un profeta, ¿sí? Simplemente es un mensajero, simplemente es alguien que habla en público, simplemente es alguien que enseña o hace más clara la verdad que ya está escrita, ¿sí? Que explica la verdad que ya está escrita. Los profetas de la antigüedad hacían exactamente lo mismo. No todos predecían el futuro, que es el significado que muchos o algunos creyentes tienen de profetizar. Que profetizar solamente significa alguien que puede ver el futuro. Por eso es que todos en Corinto también todos querían hablar, querían enseñar a profetizar, ¿sí? Más bien, pero no en el ¿cómo se dice? En la manera de enseñar, ¿sí? Sino ustedes saben que una persona que puede, según predecir el futuro, pues la gente lo va a ver lo va a poner en un pedestal, ¿no? A ver, hermano, ¿qué le dice? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿No? No se trata de eso, simplemente se trata de explicar claramente lo que ya está revelado. Amén. En 1 Corintios 12:10
Este don está vinculado con los dones de señales, ¿verdad? Aunque está vinculado con los dones de señales, bien fuese sobrenaturales o de revelación, ¿verdad? Este no es un don temporal, sino es un don ¿qué? Permanente, porque se necesita, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? En 1 Corintios 12:10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, ¿sí se encuentra ahí? A otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. O sea, este don se encuentra entre los demás dones que tienen que ver con los de señales, ¿sí? Así que por eso algunos piensan que también ya pasó, pero no. Ahora, como expliqué hace un momento, el profeta o el apóstol del Antiguo o del Nuevo Testamento podía enunciar una revelación directa que había recibido de Dios, pero de la misma forma también declaraba cosas que ya habían sido reveladas con autoridad, ¿sí? El don de profecía no tiene tanto que ver con el contenido mismo de la revelación, sino más bien con los medios para proclamar tal revelación. En nuestros días es la facultad activa para proclamar la palabra, ¿sí? Proclamar la palabra que ya está escrita en la Biblia, ¿sí? Pablo no distingue entre este don y los otros 6 que son dones de uso continuo en la iglesia, de modo que no se limita solamente a la revelación, ¿sí? Es más, la palabra profecía tiene el significado literal de hablar hacia adelante, sin connotación alguna a la predicción, y carente de cualquier significado sobrenatural o místico, ¿sí? El don de profecía es simplemente y sencillamente el don de predicar, de proclamar la palabra de Dios, ¿sí? Dios utilizó a muchos profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento los utilizó para predecir eventos futuros, ¿sí? Pero esa nunca fue una parte indispensable del ministerio profético. Pablo ofrece quizás la mejor definición del don profético en 1 Corintios 14:3, cuando dice, el que profetiza, fíjense, el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación, ¿sí? Ahí no tiene nada que ver con la predicción, simplemente para la edificación, exhortación y consolación. Pedro también aplica este don, dice allá en 1 Pedro 4:11, si alguno habla, y si habla, ¿está qué? Profetizando, ¿no? Dice, hable o profetice conforme a las palabras de Dios. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio de los siglos, por los siglos de los siglos. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué hizo Moisés? Luego sacó una excusa, ¿no? ¿Qué dijo? Ay, Señor, dice Éxodo 4:10, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Sí? Aunque Dios se enojó a causa de la falta de confianza de Moisés, Dios le dijo a Moisés, allá en el versículo 14 al 15, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. ¿Sí? Así que el don de profecía es el don de ser el vocero público de Dios, de manera primordial para con el pueblo de Dios mismo, ¿sí? A fin de instruir, amonestar, reprender, corregir, retar, consolar y animar, ¿sí? Para eso es el don de profetizar.
Dice Pablo, si todos profetizan, dijo Pablo a los Corintios, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Si todos profetizan, o sea, si todos predican, si todos enseñan, si todos hablan de la palabra de Dios, ¿sí? Y claro, también tenemos en la Escritura algunos que hicieron algunas predicciones, ¿sí? Como en el libro de Hechos, habla de muchos profetas, además de apóstoles. Por ejemplo, el profeta Agabo, quien formaba parte de un grupo de profetas, aunque no se mencionan los demás, de Jerusalén, predijo un tiempo de gran hambre que afectaría a la región de Judea durante el reino del emperador Claudio, nos dice allá en Hechos 11, 27 y 28, y también predijo más adelante el arresto y confinamiento del apóstol Pablo, ¿sí? Aquí el profeta Agabo, ¿verdad? Usó el don de profecía como predicción, ¿sí? Judas y Silas también, por otra parte, también eran profetas, pero ellos no hicieron predicciones o alguna revelación nueva, sino que sencillamente nos dice que consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, ¿sí? Después que Pablo y Bernabé entregaron la carta del concilio de Jerusalén, allá en Hechos 15, 32. Así que sin importar la forma que pueda asumir su mensaje, el profeta debe ministrar conforme a la medida de la fe que Dios le dio. Amén. Bien sea que esté relacionado con revelación o predicción, como algunos de los profetas en la antigüedad lo hicieron, pero más que nada para declarar, para instruir, para animar, debe de ser usado, y en eso está edificando al cuerpo de Cristo. El que tiene el don de profecía siempre debe proclamar la palabra de Dios y exaltar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Nos dice Apocalipsis 19:10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu ¿qué? De la profecía. Simple y sencillamente por eso. Así que el encargo específico de Pablo para Timoteo se aplica a todos los que proclaman la palabra de Dios, incluyendo a los profetas. Segunda de Timoteo 4:2 dice, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿sí? Por lo tanto, el don de profecía es un don permanente que aún está activo y va a estar activo ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Amén. Después nos dice en el versículo 7, la primera parte del versículo 7, nos sigue diciendo el apóstol Pablo, o si de servicio en servir. Y este segundo don espiritual es el de servicio. Un término general para referirse al ministerio. Ministerio quiere decir ¿qué? Servicio. No importa qué clase de servicio, porque hay muchas clases de servicio. Amén. Servicio es la traducción de una palabra griega que viene diaconía, palabra griega de la cual también obtenemos los términos de diácono y diaconisa, o sea, los que sirven. ¿Sí? Los que sirven. Los primeros diáconos en la iglesia primitiva fueron varones, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.
quienes fueron encargados de suministrar alimentos para las viudas, con el fin de que los apóstoles tuvieran tiempo y se dedicaran solamente a la oración y al ministerio de la palabra, o sea, al servicio de la palabra. Porque los apóstoles, su tarea principal era la oración y enseñar la palabra de Dios. Si se dedicaban a andar sirviendo las mesas, les quitaba tiempo de hacer eso, ¿sí? Y en la iglesia naciente, la iglesia necesitaba ser constantemente instruida, ¿sí? Que los nuevos hermanos comprendieran, entendieran la palabra de Dios. Amén. Y claro, la oración siempre va con todo. Así que el don de servicio es sencillo y directo, pero bastante amplio en la aplicación. También parece tener un significado similar al don de ayuda que se menciona en 1 Corintios 12:28, aunque aquí se emplea un término griego diferente. Sin duda alguna, este don tiene aplicaciones que van mucho más allá de las funciones propias de un cargo oficial como el de diácono y diaconisa. Y es la idea de Pablo, o que Pablo tiene en su encargo a los ancianos de Éfeso, de ayudar a los necesitados, ¿sí? Ayudar a los necesitados. Así que el don de servicio se manifiesta en toda clase de ayuda práctica que los cristianos presten unos a otros en el nombre de Jesús, ¿sí? O sea, servicio, ayudar a limpiar a alguien en su casa, ayudar a pintar, ayudar a barrer, ayudar a cocinar, ayudar en lo que se necesite, ¿sí? Es el don muy amplio o sea, hay muchas tareas que caen dentro del don de servir. Amén. Ahora, si tienen el don de servir, pues cada uno debe de servir conforme la fe que Dios le ha dado. ¿Sí? No esperen que alguien les diga, hermana, hermano, tú haces esto, hermana, tú haces esto, ¿sí? Porque cada quien debe servir conforme a su voluntad, aplicando el don que Dios le ha dado. No está del pastor decirle, hermana, usted haga esto, ¿sí? O usted va a hacer esto, ¿sí? Porque cada uno de nosotros debemos de operar esto es no de, ¿cómo se dice? Es voluntario, amén. Y se debe de hacer la persona que pone su don al servicio de los demás, debe haber entregado su vida en sacrificio vivo a Dios, ¿sí? Debe tener la actitud de humildad para poder servir. Debe entender la relación que hay entre la diversidad de los dones. Y una vez eso, ponerse a trabajar en lo que sea, ¿sí? No necesita que los demás lo vean. No se necesita. Si alguien necesita ayuda, ayudar a la persona, ¿sí? No necesita venir y pedir ayuda a los demás por ayudar a la persona. Amén. Si ven una necesidad y si la están viendo es porque Dios les está hablando o nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces uno debe de tomar la iniciativa de hacer eso a lo que Dios nos está llamando a hacer. Amén. Así que no esperemos que alguien nos diga. Claro, puede haber alguien que dice, ¿saben qué? Necesitamos, por ejemplo, darle de comer a los necesitados. Ok, pues si ese es su deseo, encárguese de eso. Y dentro de la iglesia va a encontrar otros que tal vez le van a apoyar porque también tienen ese deseo. Pero alguien tiene que comenzarlo. Amén. Alguien tiene que comenzar ese ministerio, cualquiera que sea. Amén. Porque recuerden que los dones que Dios nos ha dado, también cuando los ponemos en práctica,
animan a otros a utilizar sus dones. ¿Sí? Es como los dominos, ¿verdad? Cuando se cae uno se van todos. ¿Verdad? Es algo así que funciona. Cuando alguien se anima a hacer el trabajo, después los demás también se animan y otros más se van animando. Amén. Y creo que pues hasta ahí vamos a cubrir porque ya se nos acabó el tiempo. Pero espero que haya quedado claro hasta aquí. Y aunque se oiga muy repetitivo es porque las dos cartas se empalmaron. Amén. Pero demos gracias a Dios que estamos recibiendo doble porción de enseñanza. Amén. Vamos a ser despedidos en esta tarde poniéndonos de pie y dando gracias a Dios. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella nos enseñas, nos edificas, nos alimentas, Señor.